Hoy tiempo de historia y de literatura en Periodista Digital. Hoy nos visita pues un afamado escritor y afamado periodista, y José Javier Esparza, para presentarnos su última obra, El caballero del jabalí blanco, que además pues forma parte de una trilogía de otros dos libros que había escrito anteriormente, también relacionados con la Reconquista, que son La gran aventura del reino de Asturias y Moros y cristianos. José Javier, buenos días y muchísimas gracias por visitarnos aquí en Periodista Digital. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días y, ante todo, muchísimas gracias por invitarme, porque siempre que saco libro me llamáis y para mí es gratísimo venir a Periodista Digital, que por supuesto es una web que leo siempre. Se agradece, muchísimas gracias. El libro que acabo de sacar, que en este caso es una novela, por así decir, rompe un poco lo que ha sido la tónica hasta ahora. Estos libros que has mencionado antes, La gran aventura del reino de Asturias y Moros y cristianos, es divulgación histórica, es decir, es historia, lo que pasó de verdad. Y El caballero del jabalí blanco es una novela histórica, es decir, una historia de ficción injertada dentro de unos sucesos que además ¿no? han pasado y que, bueno, que por desgracia hoy en día, tal y como está nuestro sistema educativo, pues casi ni se conocen. Pero bueno, antes que nada, José Javier, sobre todo felicidades porque las ventas, sobre todo de estos dos libros que mencionamos anteriormente, han ido muy bien. Creo que está prácticamente por encima de los 70.000 ejemplares vendidos, con lo cual entiendo que a pesar de que en los colegios, en los institutos, pues la historia parece ser que ya empieza a ser una asignatura de las que antiguamente se llamaban María, sigue interesando a los lectores. Y el director de la sucursal de mi banco está encantado cada vez que me ve pasar. Las ventas han ido francamente bien, sí, y eso es un alivio. Pero bromas personales aparte, es verdad que yo creo que precisamente por el hecho de que la historia haya sido relegada, preterida en los planes de enseñanza, hay tanta demanda social de todas las edades, además, de libros de historia, porque al final la historia lo que te cuenta es tu identidad, es decir, quién eres, ¿no? Y del mismo modo que nadie puede sobrevivir sin conocer su identidad personal, pues terminaría pues, en plena psicopatología. Tampoco las sociedades pueden vivir sin saber quiénes son realmente, ¿no? Esto se ha apartado de los planes de enseñanza, creo que ha sido una calamidad. Y entonces el mercado pues está lleno de libros que le cuentan a la gente eso que ya no se cuenta en los colegios, es decir, de dónde eres, quién eres, por qué estás aquí, por qué vivimos juntos, qué ha pasado en este suelo que estás pisando, quiénes eran tus antepasados, todas esas cosas, ¿no? Para los divulgadores de historia, pues es una bendición, claro. Además, si encima además te gusta te gusta la materia, pues tanto mejor, ¿no? Y me parece que todos, unos desde una perspectiva, otros desde otras, en ese sentido estamos cumpliendo en estos últimos años en España una cierta función, ¿no? Que es contarle a nuestra gente quiénes somos. En el libro, que bueno, está basado evidentemente en los principios de la Reconquista, finales de los años 700, principios de los años 800, bueno, vemos como hay un grupo, en este caso de, bueno, pues todos los colonos, de gente que vivía en el norte de España, que supone que estaban todos, entre comillas, pues bueno, pues unidos ante la causa de no solamente defender su territorio, sino intentar, digamos, reconquistar lo que había sido todo el territorio nuestro. Sin embargo, pues hay algún personaje, en este caso pues se habla del caso de Nepociano, que era de estos personajes que eran bastante abiertos a esa negociación, a esa especie, digamos, de entente con el infiel, con los árabes. Comparando un poco esa época con nuestros días, desgraciadamente en España hay algún que otro nepociano también, ¿no? Sí, bueno, Nepociano existió realmente, aunque su función en la historia real no es exactamente la que aparece en la novela. Nepociano, por así decir, encarna en esta novela algo que sí existió realmente, que era una facción muy importante de la nobleza en el reino de Asturias, los señores de la tierra, que no veían razón para estar peleándose contra el poder de Córdoba, precisamente en razón de lo fuerte que era, ¿no? Y preferían llegar a un pacto, algún tipo de pacto, de acuerdo, de arreglo, generalmente mediante tributos económicos, como ya habían hecho, por otra parte, la mayor parte de los señores de la tierra en el resto de España, porque la invasión musulmana, que tuvo efectivamente una parte de invasión militar, en realidad no fue tanto eso como, sobre todo, una conquista del poder político sobre la base de ese tipo de pactos. En los años de la invasión musulmana lo que encontramos es que por todas partes hay grandes linajes, grandes clanes, grandes familias de terratenientes de origen godo o de origen
romano, que cuando llegan los árabes con sus ejércitos, lo que hacen es aceptar un pacto, es decir, yo me convierto al Islam si tú me respetas mi poder sobre estas tierras. Y así hay familias como los Casio, por ejemplo, del Valle del Ebro, Casio, que se islamizan como Banu Casi, ¿no? Y dan lugar a un clan muy importante durante un par de siglos en esa zona, ¿no? En el Levante, por ejemplo, aparece un caballero bizantino probablemente que se llama Teodomiro, que se islamiza también y pasa a llamarse Tudmir, le respetan su poder sobre ese territorio, y así en muchos lugares, ¿no? Siempre existe en el poderoso la tentación de, precisamente para sacrificar su poder, para mantener su poder, sacrificar la seguridad, la libertad, etcétera, de los que están por debajo de él. Eso ha ocurrido siempre en la historia, ocurrió en la España del principio de la invasión musulmana y de la Reconquista, y seguramente existe también en la España de hoy. Cuanto menos dispuesta está la gente a pelear por lo que es suyo, más aparecen los nepocianos. Y no solo en España, en Europa, en todo Occidente, en los últimos años hemos visto gran cantidad de nepocianos que además intenta explicarnos que si nos van a vender al mejor postor va a ser por nuestro bien. La historia, bueno, pivota sobre la figura de Zonio de Mena, que es un personaje en este caso de ficción, pero como decías, injertado dentro de lo que es un contexto histórico. Vemos que tiene varios valores, pero sobre todo algo que quizá falta hoy en nuestro día: el sacrificio y el saber aguantar los duros palos que le da la vida, porque a este pobre hombre la verdad que le pasan bastantes vicisitudes a lo largo de esta novela. Sí, bueno, son las vicisitudes que nos pueden sacudir a todos. Mira, ¿sabes? Esta novela surgió del siguiente modo. Cuando me estudié la cuestión del nacimiento del Reino de Asturias para el primer libro, para la gran aventura del Reino de Asturias, descubrí algo que yo no conocía y que además se ha contado muy poco, que es que la Reconquista no empieza propiamente como una operación con un designio político-militar de recuperación de territorios, sino que empieza como la aventura privada de unos colonos que, encomendándose a sus propias fuerzas, deciden saltar los montes y empezar a ganar tierras en lo que entonces era tierra de nadie y tierra expuesta al enemigo, ¿no? Empiezan por el Valle de Mena en Burgos. Por eso la primera localización de la novela es allí. Bueno, lo prodigioso es que eso pasó, que conocemos además a los primeros colonos, los nombres que son Levato, el Muniadona, ella, que ellos dos y sus hijos, Vítulo, Hervigio, etcétera, van construyendo poco a poco una zona, por así decir, liberada, que lo hacen además, por supuesto, manteniendo la fidelidad hacia su rey, en este caso es el rey de Oviedo, ¿no? Pero encomendándose a sí mismos, es decir, ellos son los que tienen que garantizar su propia seguridad, su propia supervivencia. Su propia supervivencia en un lugar donde estás permanentemente expuesto a un enemigo que te quiere capturar y que te quiere arrasar, y además a las inclemencias del tiempo, a una tierra recién cultivada, con unos instrumentos técnicos como los del norte de España en el siglo VIII, que son francamente rudimentarios, arados de madera, por ejemplo. Bueno, es una vida en un riesgo tan formidable y tan permanente todos los días que, claro, ¿cómo no van a ser terribles las vicisitudes de Zonio de Mena y de sus familiares? Es que debió de ser una vida durísima, pero precisamente por eso me resulta tan llamativa y tan sugestiva la aventura de esta gente, la historia de esta gente, ¿no? Es decir, realmente asumieron riesgos que a nosotros hoy nos parecerían absolutamente inasumibles y pensaríamos que quizá todo está perdido de antemano, ¿no? Ellos lo hicieron, ellos dieron ese salto. Si los norteamericanos tuvieran una historia así, harían 200.000 películas, porque la conquista del oeste por los pioneros es un paseo militar comparado con lo que esta gente tuvo que afrontar. Que esa es una de las cuestiones que quería preguntarte, porque prácticamente la Reconquista podía estar pues a la altura precisamente o incluso superando a esa conquista del oeste. Desde mi punto de vista, sin ninguna duda superando, porque al fin y al cabo los colonos del oeste americanos se enfrentaban a una baraúnda de tribus salvajes sin organización, pero los colonos del norte de Castilla, del norte de Aragón, porque esto pasa en toda España, ¿no? A lo que se enfrentaban era a uno de los mayores poderes de su tiempo, una estructura política muy bien asentada, una estructura militar formidable, una estructura económica riquísima. Era eso a lo que se enfrentaban. Y aún así ganaron, es impresionante. Sí, porque evidentemente, también lo cuentas en el libro, prácticamente pues estos colonos tenían que ser campesinos, al mismo tiempo también eran guerreros o soldados, y alguno pues también se dedicaba pues a la causa religiosa, que en el caso de Zonio de Mena
empezó, digamos, empezó siendo en una orden religiosa y, bueno, pues por motivos meramente no vamos a desvelar, pero bueno, pasó a ser soldado. Claro. Bueno, son los tres estamentos del ordo medieval clásico, ¿no? Oradores, velatores, laboradores, la gente de oración, la gente de guerra y la gente del campo. En aquel momento, finales del siglo VIII, principios del siglo IX, en aquella España del cristianismo residual que ha quedado en el norte de la península, son estamentos todavía no suficientemente diferenciados en el siguiente sentido. Levato y Muniadona, hablo de historia ahora, no de la novela, los primeros colonos conocidos tienen 2 hijos, entre otros, Vítulo y Hervigio, que son eclesiásticos. Y como eclesiásticos, además, van a acometer ellos repoblación de tierras en Espinosa de los Monteros, etcétera. Es decir, son monjes y al mismo tiempo son campesinos colonos. Ellos 2, Levato y Muniadona, sabemos que existen porque cuando se hacen viejos y se sienten morir, se retiran al monasterio que ellos y sus hijos han levantado con sus propias manos en Taranco de Mena, ¿no? En el Valle de Mena. Y al mismo tiempo sabemos, por los fueros y por todo lo demás de aquella época, que en aquellas circunstancias todos estaban obligados a garantizar con las armas su propia seguridad, y de hecho se consideró una libertad importante el que en los fueros se privara a la gente de la obligación del servicio de las armas, ¿no? Todos eran al mismo tiempo todo, y más en aquellos lugares en los que solo podías encomendarte a ti mismo y a Dios. Y lo de Dios es muy importante porque nada de todo esto que pasó se entiende si no es por el factor religioso, ¿no? Que es muy importante. Y volviendo un poquito relacionado con el presente, desgraciadamente, pues hay cuestiones que no son, digamos, de novela. Y tenemos, bueno, pues recientemente, de hace unas horas, pues la liberación, la excarcelación, como uno quiera llamarlo, de Letarra Bolinaga. ¿Esto cómo se hubiera interpretado? O sea, este tipo, digamos, de decisiones no se hubieran adoptado, por ejemplo, en una época como esta, ¿no? Habría sido incomprensible, porque bueno, la justicia de la época no tiene nada que ver con la justicia actual, y las consideraciones tampoco, ¿no? Pero en aquella época habría funcionado de una forma axiomática un principio que hoy parece que nadie ha tenido en cuenta, que es el de enemigo de la comunidad. Es decir, hay alguien que ha intentado hundirlo todo, ¿no? Bueno, pues ese hombre hay que castigarlo como es natural, ¿no? Bueno, el caso de Bolinaga, como otros tantos casos desde mi punto de vista, lo que traduce es la falta de solidez moral de un Estado que ha dejado de saber qué es lo que le interesa y que ha perdido de vista las condiciones reales de su supervivencia, ¿no? La España actual, lamentablemente, es un país en el que la mayor parte de la gente ya ha dejado de saber por qué vivimos juntos. En eso tiene mucho que ver la ausencia de enseñanza de la historia, y en el que la clase política parece más preocupada por mantenerse como casta gobernante, todos los partidos confundidos, que por el día de mañana de su comunidad. En eso se parecen bastante a los nepocianos de los que hablábamos antes, ¿no? Es decir, llega el momento en que el poderoso identifica la supervivencia de el orden con su propia supervivencia. Los que lo sufren son los que están abajo. Al final, salvar el sistema consiste en que los que están abajo van a ser menos libres, o van a ser más pobres, o lo van a pasar peor, ¿no? Mira, yo en esta novela precisamente he querido subrayar el papel de la gente de a pie, del menestral, porque al final son ellos, con sus manos y con sus pies, los que escriben la historia, ¿no? Los cronistas luego recuerdan los nombres de los reyes y de los obispos y de los duques y de los abades y de los grandes guerreros. Claro, es natural, hay que escribir la crónica, ¿no? Pero quienes han hecho todo eso con sus manos y con sus pies han sido la gente que estaba abajo. Y en el caso de la Reconquista, del principio de la Reconquista, es particularmente cierto, porque si no fuera por el deseo de libertad personal y de prosperidad familiar, comunitaria de aquella gente, nada de todo eso habría pasado. Se podría decir, no sé si suena un poco fuerte, que en estos últimos 8 años hemos estado gobernados en España por 2 nepocianos, uno que tuvo 2 mandatos completos, y otro que está ahora mismo, pues lleva prácticamente casi un año, por lo menos 9-10 meses al frente del poder, sobre todo precisamente con el caso de Bolinaga, porque yo creo que de todos es recordado esas grandes manifestaciones a las que el PP, si no convocaba, pues sí se unía en contra precisamente de las decisiones de Zapatero, y en cambio estamos viendo como cuando llega Rajoy al poder, pues prácticamente se está aplicando
punto por punto pues el libro de estilo que se había aplicado en la etapa anterior. Lo que hay que hacer entonces es llamar urgentemente a un Zonio de Mena para que venga a solucionar esto, como en El Caballero de Jabalí Blanco, ¿no? ¿Sabes en qué se parece? En que al final la gente que manda parece, ya digo, más interesada en asegurar la supervivencia de la constelación de poder que decía Max Weber, ¿no? En aquella época, mediados del siglo VIII, hubo monarcas que ante todo se fijaron como meta mantener el statu quo, lo cual implicaba algo que en términos de puro interés comunitario era traición, ¿no? Pero estaban más interesados en eso que en cualquier otra cosa. Del mismo modo da la impresión de que hoy, a pesar del cambio de poder, la clase política está más interesada en mantener aquello que ellos han considerado como imprescindible para la supervivencia del sistema, llámese pacto con la ETA, llámese mantenimiento de un gasto público desmesurado para mantener el sistema autonómico, llámese como se quiera, más interesados en eso, digo, que en mirar por el futuro de la gente de a pie. Bueno, lo decíamos al principio, eso ha pasado siempre y seguramente es inevitable. También ha pasado siempre que normalmente la gente del pueblo contra estas cosas se levanta. Hoy no. Y esto empieza a ser un poco preocupante. Igual de preocupante y sobre todo, insisto, usted es un gran conocedor de la historia de España. ¿Quién está engañando al pueblo catalán? ¿Cómo se le está manipulando? Pues, por ejemplo, para que se produzca actos como el que hemos vivido el pasado 11 de septiembre, donde entre millón y pico, 2 millones se lanzan a la calle, digamos, manipulados por unos políticos que hablan de no sé qué independencia, de no sé qué sometimiento que tiene a España. El caso catalán, como el caso vasco, desde mi punto de vista, es un perfecto ejemplo de la corrección de la tesis de Antonio Gramsci, el comunista italiano, sobre la primacía del poder cultural. Es decir, desde 1977 el sistema en su conjunto ha otorgado a los separatistas vascos y catalanes el monopolio de la ideología oficial, de la enseñanza e incluso de la interlocución política en sus respectivos territorios. Bueno, 30 y tantos años después solo podemos encontrarnos lo que tenemos, es decir, generación y media, en el peor de los casos, yo creo que son 2, educados en la convicción de que ellos tienen, por el hecho de pertenecer a una determinada comunidad, una serie de derechos que los demás les estamos impidiendo satisfacer. Y como no se ha tolerado que ninguna otra fuerza de carácter político, cultural, social mantenga una posición alternativa, como sistemáticamente desde el propio sistema, desde Madrid, se ha bombardeado la aparición de cualquier fuerza alternativa a ese nacionalismo obligatorio, el resultado al cabo de este tiempo solo puede ser ese. Es decir, una población mayoritariamente alienada, convencida de la realidad de ciertas cosas que son sencillamente falsas. ¿Considera que es un error por parte, en este caso, de Mariano Rajoy de haber querido minimizar el acto que hubo el 11 de septiembre en Barcelona, incluso hasta en Televisión Española, que posteriormente han tenido que pedir disculpas por, digamos, llevar la información de una manera un tanto disimulada, taimada en sus informativos? Vamos a ver. Mariano Rajoy es un perfecto ejemplo del burgués, ¿no? Español o de cualquier otra parte. Flaubert, en su diccionario de tópicos, tiene una definición del burgués que es aquel que piensa bajamente. Bueno, en cierto modo es así. Es decir, es el tipo de hombre público que para eludir la profundidad de los problemas lo reduce siempre todo a su dimensión económica material, ¿no? Y es un tic muy permanente, además, en la derecha española, particularmente visible en Mariano Rajoy y en el PP que con él ha llegado al poder. Hay otro PP, como todos sabemos. Y lo preocupante de esta situación no es que ellos se equivoquen, no. Es que los problemas, sin embargo, permanecen y así, desde luego, no se resuelven. No hay mejor modo de no resolver jamás un problema que es enfocarlo mal, ¿no? Ese es el mejor modo de no resolverlo. Bueno, pues esta es exactamente la situación. Desde mi punto de vista, es una huida hacia adelante, simplemente. Es decir, y es esconder la cabeza debajo del ala. Quizá precisamente, hablando de que están enfocando mal el problema, posiblemente tendrían que pasar por su programa para ver las cosas desde otro enfoque. ¿Cómo se presenta esta temporada para usted en Intereconomía con el programa Reenfoque? ¿Qué novedades vamos a poder ver?
La principal novedad es que se dobla la duración del programa, ahora es una hora en lugar de media hora. Vamos a tratar de que, a pesar de doblarse la duración, el ritmo siga siendo igual de frenético que en la temporada pasada. Las novedades es que incorporamos analistas en el mismo tono divulgativo y apto para todos los públicos que antes, analistas en materia de política internacional, de política económica, también de educación, pero ya digo, con otro enfoque, es decir, se trata de contestar a las preguntas que la gente se hace en la calle de verdad sobre estas materias, y vamos a intentar que el público, como en la temporada pasada, pues nos siga bendiciendo con su acogida. La verdad es que el programa fue francamente bien de audiencia. Eso lo ves tanto en las problemáticas cifras de Cantar Media como sobre todo en la reacción de la gente por la calle, de la gente con la que te encuentras, ¿no? Y vamos a intentar que en esta temporada, después de que Intereconomía haya sido sometida a semejante cúmulo de insultos y de toda la porquería que nos han echado encima, vamos a tratar de que nuestra identidad real, nuestra imagen real llegue al público como lo que realmente somos, ¿no? Una cadena convencida de los principios que defiende, en términos de unidad nacional, en términos de derecho de la vida, en términos sobre todo de defensa de la libertad personal y colectiva de los españoles, ¿no? Y hacerlo de la forma más amable y risueña posible, porque al final la vida, si no es con sentido del humor, es insoportable. Y cuanto más dura está, como ocurre hoy en día, con más razón. ¿Y cómo se está viviendo ahora mismo este nuevo escenario en el que, bueno, una cadena de televisión, también de la TDT, 13TV, pues parece que está haciendo una apuesta muy fuerte por las tertulias, que al fin y al cabo era algo que, bueno, prácticamente pues en Intereconomía era el único sitio donde se veían, pues prácticamente en todos los programas había tertulias. 13TV ha entrado muy fuerte, o ha reentrado muy fuerte en el panorama audiovisual, y les ha hecho al Grupo Intereconomía una OPA importante, en el sentido de un montón de tertulianos que estaban en los distintos programas de Intereconomía, que han pasado a fichar por la cadena episcopal. ¿Cómo se vive esta situación en el grupo? Pues me parece que se vive con toda naturalidad. Los periodistas somos profesionales que vamos y venimos de un lado a otro habitualmente, donde nos ponen un micrófono, hablamos, y si el micrófono está untado con un material más precioso que en otros lugares, pues normalmente cambiamos de escudería. A mí me parece que es la vida misma y completamente normal. Yo creo que el formato de la tertulia, por otra parte, ha permitido suplir una carencia muy fuerte de la vida pública española hasta hace poco, que era la ausencia de debate público real. En ese sentido es una buena noticia que todas las cadenas se sumen a esta fórmula, porque permite oír las voces. Es decir, es que estamos en España del duopolio. Es decir, PP-PSOE, Madrid-Barça, Antena 3, Telecinco. No, es decir, España es una cosa muchísimo más plural, ¿no? Es decir, hay muchísimas más Españas, y me parece que es muy bueno que haya muchas cadenas que lo puedan contar. El problema, desde nuestro punto de vista personal, José Javier Esparza, corporativo de Intereconomía, no está tanto en que los profesionales se vayan de un lado a otro, que una cadena crezca y otra decrezca, porque esto es la vida misma, como en el hecho de que ahora mismo en España el panorama audiovisual carezca de instrumentos eficaces e indiscutibles para garantizar tanto la viabilidad comercial de la libre empresa como para conocer el efecto real en los espectadores del trabajo que estamos haciendo. Creo que una cosa y la otra son sencillamente intolerables. Es decir, en España tenemos una grave carencia de libertad de información, en la medida en que la libertad de las empresas queda coartada. Ahora, con el duopolio publicitario, todavía muchísimo más. Y eso son cosas que hay que solucionar. Creo que además, no solo porque interesa a Intereconomía y a 13TV y a todas las demás cadenas pequeñas. No, es que me parece que interesa a la sociedad española, porque no se puede seguir alimentando la ficción de una España bipolar que no existe. Y por último, ¿sobrevivirá Intereconomía como otros medios a esta crisis que está prácticamente afectando a todos los medios de comunicación? En la dedicatoria del Caballero del Jabalí Blanco que dejé a Julio Ariza, le ponía: para Julio Ariza, que tiene alma de colono de la Reconquista. A mí me parece que sí. Es decir, tenemos un presidente en la cadena que tiene efectivamente alma de colono de la Reconquista y que es capaz de sobreponerse a las situaciones más complicadas, ¿no? Nosotros tenemos una gran ventaja, desde mi punto de vista, que es que tenemos una redacción muy bien avenida, muy integrada, con gente muy echada para adelante y muy animada y muy dispuesta a trabajar, ¿no? Y si nos dejan que sea lo que el público quiera, pues será lo que el público quiera. Pues, don José Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital para hablar del libro El Caballero del Jabalí Blanco y, bueno, pues de aspectos de la actualidad que hoy en día pues nos duelen bastante a los españoles.
árnica, ¿eh? En fin, hay que cargárselos a la espalda y aguantar con y ellos sobre todo, pues escriba pronto otro libro que por lo menos así nos hará pasar unas horas entretenidas y olvidarnos de los problemas que tenemos ahora mismo. Lo haré en cuanto pueda, lo del próximo libro. Mira, España es un país muy viejo. La nación española nació en 1812. Bien, eso da igual. Es decir, la España de verdad, la España histórica, la conciencia de pertenecer a un determinado suelo es muy antigua. Y este país ha aguantado de todo. Aguantará esto también. Y seguiremos existiendo. Y saldremos adelante. Y saldremos adelante con toda seguridad. Pues eso es el mensaje que hay que vender. José Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan.